Muy buenas tardes a todos los estudiantes, autoridades, docentes que nos acompañan en esta oportunidad. Queremos darle la más cordial de la bienvenida al señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, el magíster Rubén Cabrera. Muchísimas gracias por esta invitación también cordial para acompañarlos en este ciclo de conferencias virtuales que hoy arrancamos en esta oportunidad. A la magistra, la doctora Lilia Casasola, Lilibet, perdón, la magistra, la doctora Lilibet Casasola, que es la vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a los coordinadores de este ciclo de conferencias, muchísimas gracias por invitarnos. De igual manera, queremos saludar en esta oportunidad a nuestra invitada especial, la doctora Digna Atencio Bonilla, que va a estar compartiendo sus experiencias con nosotros en este ciclo de conferencia. A todos los docentes, a los jóvenes estudiantes que nos honran con su presencia a través de esta herramienta virtual, sean todos ustedes bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales. El tema, extradición en la legislación panameña. Vamos inmediatamente entonces a cederle la palabra de bienvenida a la magíster Rubén Cabrera, que es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Buenas tardes, señor decano, adelante. Buenas tardes, bienvenidos estimados estudiantes. Doctora Digna Atencio, profesor Carlos González, director general del sistema penitenciario, equipo organizador, equipo de apoyo, señores docentes, profesionales y todos los que en esta tarde acompañan a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en la Escuela de Derecho y en la Escuela de Investigación Criminal, en este proyecto de ciclo de conferencias dirigido a nuestros estudiantes que hoy emprendemos. Agradezco a todos los estudiantes el estar participando de la convocatoria que hemos hecho para ustedes, como la razón de ser de nuestra casa de estudio, y que hemos organizado con el interés de que tengan la oportunidad de aprender sobre importantísimos y necesarios temas para su formación integral. Estamos infinitamente agradecidos con todos los profesionales de diversas ramas del derecho y de la investigación criminal, quienes muy amablemente por lazos de amistad con muchos de nosotros, los profesores, han accedido a apoyarnos y esperamos algún día invitarles en persona a ellos y a muchos otros. Hoy agradecemos de manera especial a la doctora Digna por honrarnos con su participación en la apertura de nuestro ciclo de conferencias, así como al Instituto de Estudio e Investigación Jurídica por todo el apoyo que nos ha brindado en la persona del profesor Sergio Cuaresma. Agradezco al equipo organizador por el empeño y trabajo arduo que han realizado y que continuará durante todo el semestre en todas las conferencias, los días miércoles a las 6 de la tarde y sábado a las 10 de la mañana. Sin más, solamente me queda invitarlos a que aprovechen de esta y todas las conferencias que se darán durante todo el semestre. Muchas gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster Rubén Cabrera, por las palabras de bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales, hoy con el tema de extradición en la legislación panameña. Bien, vamos entonces, sin más preámbulos, a conocer a nuestra expositora de la tarde. Vamos a mostrarles algo de su hoja de vida en esta oportunidad. Inmediatamente podemos señalar que es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en donde obtuvo los títulos de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y es magistra en Derecho con especialización en Ciencias Políticas y magistra en Derecho con especialización en Ciencias Penales. También posee el título de magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, de la primera promoción de este programa en el marco del convenio de colaboración académica y científica del órgano judicial de la República de Panamá y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica. Actualmente se desempeña como asistente de magistrado del Tribunal de Cuentas y ocupó los cargos de asistente de magistrado en la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal Superior de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la Nación.
Es profesora de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal e investigadora del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua y ejerce la docencia en pregrado y posgrado en diversas universidades panameñas. Ha escrito diversos artículos en la línea de investigación sobre extradición publicitados en obras colectivas. 1. Incidente de objeciones en materia de extradición. 2. Transformación de procedimiento de extradición del sistema mixto de acusatorio. 3. Comentarios sobre las reformas al proceso de extradición hacia la efectividad de la cooperación internacional, y en su libro Casación, Revisión y Extradición en el nuevo modelo de justicia penal. Vamos entonces en esta oportunidad a darle la más cordial de las bienvenidas a esta primera conferencia virtual con el tema extradición de la legislación panameña a la doctora Digna M. Atencio Bonilla. Bienvenida, doctora, y muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Muy buenas tardes, señor decano Roosevelt Cabrera. Agradecemos la fina atención de la Universidad Autónoma de Chiriquí a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por habernos cursado la invitación para participar en este ciclo de conferencias virtuales en el cual, como siempre, todos aprendemos y hay una retroalimentación. En esta tarde en particular, como ya mencionó el profesor Juan Carlos, vamos a conversar sobre uno de los temas que tiene que ver, como siempre lo digo, es un híbrido, porque ocupa varias de las materias del derecho en nuestro país en particular. El tema de la extradición en la legislación panameña. Pues primeramente podemos señalar que la extradición es un proceso administrativo con control judicial. En su naturaleza, pues lo que pretende es que a través de esta solicitud, una persona que ha llevado a cabo un acto de ilícito contrario a la ley penal sea llevada hacia el juez de la causa. Es la razón de ser de este instituto. Es decir, que a través de la pretensión de un juez que ordena una detención o un juez que ha dictado un auto de llamamiento a juicio o ha avanzado el proceso y logrado entonces una sentencia condenatoria, requiera la presencia del fugitivo para ser enjuiciado o para bien cumplir con la sentencia que ya le fue impuesta. Es la razón de ser de este instituto. En este proceso, pues, podemos señalar que existen varias formas. Está la extradición pasiva, la activa, diferida en tránsito. ¿En qué consiste cada una de estas extradiciones? No lo venden a... ¿Cuánto contrato? Cuando nuestras autoridades sean las que llevan a cabo el pedido de la extradición a otro estado para que esa persona sea entregada a las autoridades panameñas y, como les decía, o bien sea juzgada o bien venga a cumplir la sentencia que ya le fue impuesta. Estaremos ante una extradición diferida en el evento de que una persona que se encuentra cumpliendo la pena de prisión en otro estado sea requerida por las autoridades panameñas, sea concedida esa extradición y el estado requerido nos hará entrega posteriormente a la ejecución de la sentencia en su territorio. Y finalmente, una extradición en tránsito comporta que a través del territorio panameño curse o pase la persona a la cual está requiriendo otro estado, es decir, una petición de extradición entre otros estados, y Panamá sirve como un puerto de enlace. Como sabemos, somos el hub de las Américas, y a través de nuestro país se diera el intercambio para que esta persona pudiese llegar a la jurisdicción a donde debe entonces ser finalmente entregada. Esa sería la extradición en tránsito. Explicados estos supuestos, ahora veremos cuáles son las autoridades que intervienen. Existe un estado requirente, que es aquel que solicita o hace el pedido de la extradición, y el requerido es a quien se le peticiona la entrega de esta persona que se encuentra en su territorio. En el caso de la República de Panamá, tenemos que la autoridad central es la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
es esta entidad diplomática la que se encarga de los pedidos de la extradición en nuestro país. En segundo lugar, la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación tiene un rol muy activo en estos procesos cuando estamos en una solicitud de extradición pasiva, es decir, cuando otro Estado nos solicita la entrega de una persona fugitiva que se encuentra en el territorio de Panamá. ¿Y por qué decimos que es un proceso administrativo con control judicial? Porque como han visto, pues es a través del órgano ejecutivo en donde se entabla este pedido cuando viene del Estado requiriente hacia la nación panameña. Entonces, en ese evento tenemos la intervención del órgano judicial para el control de garantías y ciertos actos que deben velarse para que se dé el debido proceso dentro de estos trámites de extradición. Un juez de garantías, por ejemplo, intervendría en el evento en que se solicite la orden de detención con fines de extradición, en el caso de la extradición activa. Y si estuviésemos en la extradición pasiva, el juez de garantías es el que autoriza las diligencias de allanamiento con la finalidad de llevar adelante un allanamiento para lograr la captura del fugitivo y que éste sea entregado entonces a las autoridades y poder llevar a cabo ese proceso de entrega. Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones tienen también su intervención en estos procesos y es prácticamente en el trámite de la extradición pasiva. Desde el momento en que el fiscal superior de Asuntos Internacionales gira una orden de aprehensión, esta orden se ejecuta a través de las autoridades de policía, se logra que esta persona se ponga a disposición de los magistrados y es ante esta autoridad que el fiscal superior solicita entonces la detención preventiva con los fines de la extradición. Oye, en esta misma instancia de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones se pueden llevar a cabo las audiencias que tienen que ver con solicitudes innominadas, las audiencias que tienen que ver con la orden del arresto formal, ya cuando va avanzando el proceso de extradición, solicitudes de fianza que también caben dentro de este procedimiento, hasta llevar ya a la conclusión del proceso. Bien. El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución en donde será finalmente el cierre de este proceso y a través de una resolución ministerial se concede o no el proceso de extradición. Si el proceso de extradición es concedido, lo que le queda al extraditable es el incidente de objeciones para hacerlo valer ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la única instancia que conoce de un medio de impugnación contra esta resolución ministerial. En ocasiones hemos visto que se han interpuesto recursos de reconsideración contra la resolución ministerial, pero no es lo que la ley señala. Y aquí es donde también vemos el tema del híbrido. Las disposiciones que regulan el proceso de extradición a lo interno de nuestro país están consagradas en el Código Procesal Penal, a partir del artículo 516, y es donde nos detalla pues todo el procedimiento, cómo se lleva a cabo con relación a nuestras autoridades. Y allí señala pues que lo único que cabe en estos procesos es el incidente de objeciones en la materia de extradición para pretender anular, en este caso, la decisión que concede esta solicitud de extradición. Seguimos con las autoridades que intervienen. Está la Oficina Central Nacional del Interpol Panamá. Interpol Panamá está dentro de la estructura de la Dirección de Investigación Judicial o la DIJ. En esta dependencia pues es donde tenemos un proceso muy importante, que es cuando existen alertas rojas y las personas requeridas están ingresando a nuestro país, ya sea a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen o puestos migratorios. Tener conocimiento de que esa persona ha ingresado al país y tiene una alerta roja es lo que activa la función y el apoyo que nos brinda la Oficina Central Nacional de Interpol a través de la Dirección de Investigación Judicial. Es aquí donde se da ese proceso de la aprehensión. Por el término de 24 horas lo tienen ellos a su disposición para luego de ello pasarlo al Ministerio Público y entonces llevar a cabo ese procedimiento de la solicitud de extradición pasiva en nuestro país.
Y en igual medida, pues cuando el Estado panameño ha solicitado una extradición, pues los contactos a nivel internacional, son 190 países donde opera Interpol, ellos coordinan la entrega de estos sujetos y son los que custodian a los extraditables hasta que lleguen a la autoridad competente que los ha requerido para su enjuiciamiento. También interviene el Servicio Nacional de Migración, pues como habíamos dicho, puede darse el ingreso de una persona por puestos migratorios, y también ellos conocen entonces de la existencia de esta alerta roja y contactan entonces a la unidad de Interpol para poder llevar a cabo estos controles de 24 horas ante la Policía Internacional, para luego ya entrar en detalle de lo que es el proceso de la extradición. Esto es, en una apretada síntesis, lo que comporta nuestro procedimiento de extradición. He querido traerle esta tarde en un tema de casuística para tener una mejor explicación de cómo se lleva a cabo estos procesos, el caso de Víctor Crismat Jr. Es un caso que nosotros hemos denominado de efectividad en la cooperación internacional, en el cual se logró pues la captura del individuo hasta la emisión de una sentencia condenatoria. Bien, este caso tiene sus inicios el 4 de agosto del 2016, cuando el joven Víctor Crismat descuartizó a su padre, Víctor Crismat Villamil. Esto ocurrió en Río Hato, eran comerciantes de la localidad. Este joven, además de haber llevado a cabo este acto, que como ustedes verán pues y recordarán en los diarios de nuestra localidad, pues fue uno, como dice, el crimen más atroz de ese año, del 2016. Este joven, con la frialdad del ánimo, como se dice, además de descuartizar a su padre, lo introdujo en maletas y lo dejó tirado en un área dentro del territorio de Panamá, ahí en el Río Hato, y luego de allí él sale hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tenía ya los boletos aéreos adquiridos, y él sale del país, lo que quedó constancia en registro de video y obviamente en su detalle de entradas y salidas al país. Pues no quedando solamente con este hecho tan atroz, el joven Crismat también pretendió llevar a cabo, quemar a su madre dentro de su casa. Esto fue en Miami, donde ellos vivían. Ellos tenían casa tanto en Miami como acá en Panamá. Crismat Jr. es de nacionalidad colombo-estadounidense. Entonces, él va de viaje a casa de su madre, intentó quemarla. Las autoridades de los Estados Unidos lo detienen por este hecho desde el 8 de septiembre del 2016, enfrentando los cargos, pero al final no tuvieron suficientes elementos para darle continuidad a este proceso. Es donde entonces entra el tema de la cooperación internacional y lo interesante de este caso, en donde las autoridades de los Estados Unidos pues saben de la existencia de este crimen aquí en la República de Panamá y se pone en contacto las autoridades panameñas con las estadounidenses para iniciar un proceso de extradición, siendo que el proceso en los Estados Unidos no tenía mayores elementos para su continuación. Panamá sí tenía un interés legítimo en llevar a cabo el proceso por el homicidio que se consumó en la República de Panamá, y es así como el fiscal superior del segundo distrito judicial lleva a cabo esta investigación y comienza la coordinación entre las autoridades panameñas para la entrega de Crismat Jr. a la República de Panamá. La Fiscalía, con todos los elementos de convicción que manejaba hasta ese momento, entre los cuales se puede mencionar que contaba con el hacha con el cual este joven llevó a cabo el homicidio, con sus huellas latentes verificadas, con base en los controles migratorios que manejaba en ese momento, en donde se decía pues que ya él había salido de la República de Panamá, porque recuérdese que en todo proceso de extradición, si hay una cosa importante, es que debemos enseñarle a la autoridad las pruebas en las cuales se confirme de que el sujeto que se va a solicitar en extradición no se encuentra en el territorio nacional. Eso es sumamente importante, uno de los puntos básicos para poder hacer un pedido de esta naturaleza.
Se solicitó una audiencia ante la jueza de garantías de la provincia de Coclé, que se llevó a cabo el 5 de octubre del 2016, audiencia en la cual, conforme al artículo 158 del Código Procesal Penal, se llevó a cabo toda la información de todos los elementos necesarios para una imputación. Se informó de la ausencia de la persona requerida para este acto de audiencia y además de ello se solicitó la declaratoria de rebeldía y el pedido de la extradición. Es decir, a la señora jueza que se dictara una orden de detención con fines de extradición y con la consecuente admisión de este pedido de la Fiscalía, la jueza de garantías, de igual manera como lo indica el 158 del Código Procesal Penal, llevó a cabo la suspensión del término de la prescripción de la acción penal. Y es así como se logra, pues, en nuestras colaboraciones entre Ministerio Público y órgano judicial, tener el pase, como se dice, para el siguiente aspecto de la extradición. Como vemos en este cuadrante, esta es, que aparece en la internet, la orden de la alerta roja que solicitó la jueza de garantías de la provincia de Coclé, en donde está el detalle, pues, del sujeto requerido, aun cuando ya estaba plenamente identificado y que se encontraba en Miami, pues esto es lo que Interpol sube a sus redes para informar del pedido de extradición de estas personas. Bien, a través de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora jueza de garantías llevó a cabo todo el pedido de extradición. Esto que comporta muchos aspectos. En primer lugar, que el Ministerio Público aportó todos los elementos de convicción con los que se contaba hasta ese momento para sustentar el pedido de la extradición. Toda esta documentación fue traducida al idioma inglés por el equipo de traductores e intérpretes del Ministerio Público, que son traductores públicos autorizados. Ellos llevaron a cabo todo este procedimiento en apoyo al órgano judicial por la premura del tiempo. Entonces, en este caso, se aportó a través de nuestra autoridad central, la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, el pedido de la extradición al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esta orden llegó ante la autoridad del lugar en donde estaba detenido el joven Chris Mack Jr., que es la Corte del Distrito del Medio de Miami, donde esta autoridad, luego de revisar toda la documentación que las autoridades panameñas entregaron con base en nuestro tratado bilateral de extradición, esto es la Ley 75 de 1904, consideró y estimó viable el pedido de extradición que fue concedido a la República de Panamá a través de la sentencia de 30 de mayo del 2017. ¿Qué valoró la autoridad del Estado requerido? Pues que el Estado requiriente, el Estado panameño, aportó elementos de pruebas suficientes, lo que ellos llaman una causa probable, para que se diera entonces el pedido de extradición. Importante, pues, la competencia de la Corte por ser la de la circunscripción territorial en donde se encontraba detenido Víctor Keismar, que la fundamentación legal en este caso se llevó a cabo a través de un tratado bilateral de extradición que estaba válido y vigente al momento de llevarse a cabo la solicitud. Otro requisito importante es que el delito por el cual se solicita la extradición debe estar tipificado tanto en la legislación del Estado requiriente como en la legislación del Estado requerido. ¿Esto qué quiere decir? Tanto en los Estados Unidos de América como en la República de Panamá, pues tenemos el homicidio como un tipo penal, en el caso de ellos descrito pues en el título 18 de su Código Penal, y esto es lo que comporta el principio de la doble incriminación. Si un Estado nos solicita a nosotros un pedido de extradición, ese delito por el cual lo pide debe estar tipificado tanto en el Estado requirente como en el Estado panameño. Pues en este caso, en efecto, esos requisitos se verificaron, se constataron y fueron los que dieron lugar a esta sentencia de 30 de mayo de 2017. Luego de ello, viene el traslado hacia la República de Panamá,
cuando ya las autoridades ponen a disposición de nuestro país el traslado de este joven. Y como ustedes pueden ver, la sentencia es de 30 de mayo del 2017 y el 24 de julio es que se lleva a cabo la entrega. La fecha es del 2017, 24 de julio del 2017. Se lleva a cabo la entrega de este joven. ¿Por qué razón? Ocurre que, como les había dicho, Interpol opera en los 190 países y hay que coordinar la entrega de esta persona que venga debidamente custodiada en un vuelo internacional. Obviamente hay que programar costos de pasaje, los custodios que van a estar acompañándole y tomar todas las medidas necesarias para lograr la debida entrega del sujeto dentro del plazo establecido, que en este caso, pues como ustedes pueden ver, no excedió más allá de 30 días. Entonces, él llega a Panamá, como ustedes están viendo en la imagen, es cuando las autoridades de Interpol Panamá ya lo tienen en custodia en la República de Panamá, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en donde fue llevado directamente hasta la provincia de Coclé para ser puesto a órdenes de la jueza de garantías que lo había requerido por el homicidio de Víctor Crismat Villamil, ocurrido en Río Hato. Al día siguiente, 25 de julio del 2017, se lleva a cabo ya la audiencia con la jueza de garantía. Volvamos al 5 de octubre del 2016, en donde el fiscal superior del segundo distrito judicial del área de Coclé solicitó la audiencia. Recordemos, hubo la suspensión de la prescripción de la acción por el tema de la rebeldía. Esto hasta el momento en que nuevamente el sujeto ingresa a nuestro país y está ahora puesto a órdenes de la autoridad. Entonces, nuevamente inicia a computarse otra vez el término para la prescripción. Ese es uno de los efectos. Imputación, pues ya existía porque estaban todos los elementos de convicción necesarios y con la declaratoria de rebeldía lo que se reconocía era precisamente que la persona fue requerida por las autoridades panameñas para participar de esa audiencia y sin embargo él, pues como es obvio, había salido del país, pero obviamente que estaba huyendo por lo que había hecho, era un fugitivo de la ley panameña, como bien señala el Tratado Bilateral de Extradición. Entonces, en esta audiencia, pues se reactiva el proceso y lo que ocurre es que la defensa solicita también en común acuerdo con la Fiscalía, pues el plazo de los 6 meses para culminar la investigación. Recuérdese que Crismat estuvo fuera del país y para garantizar un derecho de defensa y que esté debidamente comunicado en todos sus derechos y planear su estrategia, necesitaba también un plazo. Y por esta razón, pues, en medio de todas estas situaciones, se da un plazo de 6 meses, aun cuando ya el Ministerio Público estaba listo para continuar con una acusación en este negocio. Porque tenía todos los elementos de prueba, con ADNs y todo, debidamente elementos suficientes para sustentar una acusación y un llamamiento a juicio. Vencido ese plazo de los 6 meses, el 23 de enero de 2018, se dicta una sentencia y pues que no es sorpresa porque realmente esto fue lo que a las finales terminó este negocio a través de un acuerdo de pena, un método alterno de solución de conflicto en donde la parte, es decir, Víctor Crismat Jr. aceptó su responsabilidad por la comisión del hecho y aun cuando sabemos que el homicidio agravado en el 132 del Código Penal de la República de Panamá establece una sanción de hasta 30 años y en este caso, pues obviamente un parricidio, pues el acuerdo de pena fue que se llegara al tope de 25 años de prisión. Se establecieron, como siempre, compete en atención a la clase de procesos, la aplicación de las penas accesorias, en este caso la prohibición de portar armas de fuego y armas blancas por 7 años, recordando pues que la aplicación de estas penas accesorias inicia una vez se haya cumplido la pena principal, en este caso los 25 años de prisión. Y este fue el titular
pues, que tuvimos luego de esa sentencia número 16 de 23 de enero de 2018, en donde los titulares fue pues que le echan 25 años, como se dice coloquialmente aquí en Panamá. Está el área en donde se encontró el cadáver en Río Hato, que es lo que ustedes ven en el fondo, el matorral en donde se encontró las bolsas que contenían los restos del señor Víctor Crismat Villamil. Y como les informaba, un proceso de extradición tiene este propósito. En este caso, el fugitivo, contra quien ya existían suficientes elementos de prueba para un juzgamiento, se sustrae de la circunscripción territorial de la República de Panamá, precisamente donde está en la provincia de Coclé, y esto es lo que lleva a nuestras autoridades a hacer el pedido de la extradición, que finalmente pues concluyó con un proceso en el cual se dictó una sentencia condenatoria. Y como podemos ver en esta gráfica, en la cual queríamos ver los tiempos para que estuviéramos anuentes pues, de cómo este proceso fue algo sumamente interesante por la rapidez con la cual actuaron tanto las autoridades del Ministerio Público de Panamá, con la colaboración que se le prestó a la jueza de garantía y al órgano judicial para llevar a cabo esta pretensión, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, toda esta colaboración de nuestros funcionarios en conjunto con las autoridades de los Estados Unidos de América llevaron a que un plazo de 1 año, 5 meses y 19 días nosotros tuviésemos un caso finalizado, y es lo que para el prestigio de nuestro país, pues de llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, logrando la efectividad de la cooperación internacional, es sumamente importante. Así es que es lo que les quería compartir esta tarde respecto del proceso de extradición. Quedo a su disposición si tienen alguna pregunta o comentario respecto de la tramitación de la extradición en la legislación panameña. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su participación. Definitivamente que ha sido un honor compartir con usted y con todos los estudiantes y docentes que nos acompañan en esta tarde. Vamos abriendo el chat para las preguntas que quieran hacerle a la doctora, por favor. Tenemos una pregunta por acá. Dice Lady Rodríguez, ¿la sentencia de portar armas de fuego es solo para este tipo de delito, doctora? Gracias, Lady, por su pregunta. La inhabilitación, en este caso, responde al nivel de peligrosidad que representa la persona en este caso particular. Obviamente que el homicidio se cometió con un arma blanca, que es un hacha, así es que esto es lo que conlleva la aplicación de la prohibición de portar arma blanca. Y respecto a las armas de fuego es por unas situaciones muy particulares de la información que se ofreció en el juicio respecto de esta persona, pues que también tenía su inclinación a actividades delictivas relacionadas con este tipo de armas. Siempre que tenemos un delito de homicidio van a venir aparejadas diversas causas de inhabilitación. Y cada una se debe analizar en el caso concreto. Es decir, que no es en particular a la causa que siempre se va a aplicar la inhabilitación para el ejercicio, para la prohibición de portar armas de fuego o arma blanca, sino es por la naturaleza de la causa en sí y las características del individuo. Si fuese el caso que se comete un delito contra la administración pública, pues llevará aparejada también la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, que también en muchas ocasiones también se le impone como una sanción ejemplar a la persona que comete delito precisamente de homicidio por el hecho de que es el crimen más atroz contra el bien jurídico tutelado más importante que hay en la legislación, y también el hecho de no permitirle la autoridad que ingrese a las filas del servicio público es precisamente una de estas sanciones que frecuentemente son adoptadas por los tribunales en las causas de homicidio.
Juan Carlos, mi audio. Sí, por favor. Si puedes repetir la pregunta. Perdón. Gracias. Eduardo Alvarado, doctora, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo quedó el caso en Estados Unidos por intento de incendiar a su madre? Bien, el caso por incendiarismo, como les reitero, fue lo que nos puso sobre alerta a las autoridades panameñas porque los Estados Unidos no tenían suficientes elementos de prueba para llevar a cabo la causa. No había suficientes elementos para vincularlo y a él se le había otorgado una fianza excarcelaria por un monto de $100,000. Estaba libre en los Estados Unidos mientras se terminaba de definir el cierre de este proceso y es allí cuando se nos comunica, porque ya se tenía conocimiento de que en Panamá este joven había causado la muerte de su padre, que si Panamá tenía el interés de llevar a cabo la extradición, pues tenían toda la cooperación del gobierno de los Estados Unidos, como en efecto se concretó en este caso. Juan Carlos, el micrófono, por favor. Ok, ahora sí, doctora. Alexa escucho. Cianca y Walter Villarreal pregunta, ¿por qué solo 7 años de prohibición de arma blanca y de fuego? ¿Por qué no darlo de por vida, sabiendo que es una persona muy peligrosa? Bueno, Víctor Crismat Jr. entró a prisión a los 27 años, más 25 años, vamos sumando, van casi 52 años, a sus 52 años y termina su condena. A partir de los 52 años, más 7 años serían 59 años. A los 59 años tendría entonces la posibilidad de nuevamente portar arma de fuego. Debemos recordar que la pena de prisión también tiene una finalidad. Entre los fines está la prevención especial. Se pretende que la persona que ha ingresado a prisión también salga rehabilitada y es lo que se espera también de estas personas. Entonces, digamos que por una medida, por 7 años es prudente para que esta persona una vez se reinserte en la sociedad, como tiene derecho una vez cumplida su pena de prisión, nuevamente pues pueda portar arma de fuego con un permiso, claro está. Y bueno, si utiliza pues este tipo de arma blanca, pues obviamente tendrá que limitarse en atención a que se pretende que a partir de su resocialización efectiva, después de este periodo de prisión, pues ya tenga un comportamiento más adecuado en sociedad, que es lo que se espera. La otra pregunta de parte de José Andy González dice, ¿en qué consiste el procedimiento simplificado de entrega? ¿A cuáles garantías se renuncian específicamente? Bueno, el proceso simplificado de entrega es denominada la extradición chiquita. No he hablado de ella, como ustedes escucharon en el inicio de la intervención, pues nos centramos en la extradición activa y en particular en el caso del caso de Crismat Jr. Pues bien, ¿qué es esto de la entrega simplificada? Ocurre que en la solicitud de extradición pasiva, cuando el sujeto requerido es llevado ante el Tribunal Superior de Apelaciones para el control de la aprehensión llevada a cabo por las autoridades del Ministerio Público, en ese acto de audiencia, en donde el fiscal solicita, primero, el control de la legalidad de la aprehensión, establecer que Interpol Panamá lo tuvo en su custodia por 24 horas, que se llevó a cabo la entrega al Ministerio Público, se puso a órdenes de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, se solicita el control de la legalidad y la consecuente orden de detención preventiva con fines de extradición, que tendrá un plazo de 60 días calendarios, van de corrido, no son días hábiles. Entonces, se le informa en este acto de audiencia a la parte que tiene la posibilidad de hacer más breve este proceso. Ocurre que en la República de Panamá no se está juzgando a la persona, solamente estamos sirviendo como el enlace para lograr esta captura y la entrega al juez que lo está requiriendo. Entonces, se le comunica pues que no existe un proceso en la República de Panamá, las autoridades de Panamá están sirviendo en la cooperación internacional y si esta persona acepta
ser entregada a las autoridades requirentes, pues se hace en un plazo de 30 días calendario, porque es necesario coordinar pasajes aéreos, la custodia de esta persona a través de las autoridades de Interpol, todos estos trámites. Entonces se le informa en ese acto de audiencia a la parte, pues, que tiene derecho a irse por un proceso de entrega simplificado para ser entregado al estado requirente en ese momento. En ese proceso se le tienen que informar todos sus derechos, entre estos que tiene el derecho a la especialidad, la regla de especialidad, es decir, a ser juzgado única y exclusivamente por ese hecho en el estado en donde se le está requiriendo. Recordemos que Panamá en este caso no tiene un interés de juzgar a nadie porque solamente está tramitando la pretensión de un juez que requiere la presencia de este fugitivo en su país. La persona puede bien renunciar a ese principio de especialidad o simplemente conservarlo, y esas son las informaciones que se le dan en el momento de esta audiencia. También, perdón. Sí, adelante, disculpe, adelante. La escucho, la última parte que le interrumpí, disculpe, doctor. Sí, y finalmente, pues, en esta audiencia también es importante destacar que si el Estado requirente le ha solicitado a las autoridades panameñas la aprehensión de los bienes que portaba el extraditable al momento de su aprehensión, pues estos bienes también deben ponerse a la disposición del Estado requirente. Todo se debe ir con el extraditable. Nosotros en la República de Panamá no nos quedamos custodiando nada que tenga que ver con este proceso. Entonces, es lo que lleva consigo la entrega simplificada. Doctora, en ese mismo tenor de lo que usted está comentando, el doctor Henry Izaza, que es docente en la Facultad de Derecho, pregunta, ¿el principio de especialidad se aplica a la extradición, ejemplo, caso Ricardo Martinelli, o dependerá de cada país o de que exista un tratado que así lo establezca? Muchas gracias, Henry, por la pregunta. Saludos. El principio de especialidad está establecido en los tratados. Este principio, como ya informamos, se trata de que la persona pues está siendo requerida en extradición solamente responda por la causa por la cual se hizo la petición inicial. Esto no implica, y esto se aplica en todos los procesos, valga la observación, esto no implica que la persona solamente se le lleve por esa causa. Ocurre que en nuestro derecho interno existe una disposición que permite que se pida una excepción. Es decir, el Estado que hace la solicitud de extradición, si tuviese lleva adelante otras causas respecto de ese mismo individuo, debe solicitarle al Estado requerido que levante esta regla de especialidad para poder realizar el juzgamiento de la persona por otras causas. Esto es un principio universal. Opera para todas las causas, entonces la excepción es esa. ¿Se puede solicitar? Sí se puede solicitar. ¿Y esto quién lo hace? Pues lo hacen las autoridades panameñas al Estado, con el cual pues se suscribió el tratado de extradición, ya sea un tratado multilateral o bilateral, porque todos lo contienen una fórmula de esta naturaleza. Y en el caso de nuestra legislación, pues lo que se requiere es que sea la autoridad la que solicite esa excepción para poder llevar a cabo la instrucción de sumarias por otras causas. Doctora, otra pregunta por acá. Erika Rueda nos dice, doctora, todos los casos de homicidio, ¿hay acuerdos de pena y por qué se dan? Bueno, yo no puedo generalizar que en todos los casos de homicidio haya acuerdo de pena. Lo que sí es que nuestra legislación, así como en otros países, permite que en los casos pues, se lleve a cabo un acuerdo de pena. Este es un método alterno de solución de conflicto. Recurre a ello las partes si están de acuerdo y hacen la audiencia para lograr ese acuerdo de pena. ¿Cuáles son las ventajas del acuerdo de pena? Recordemos que el modelo penal acusatorio está inspirado en la economía procesal, en la búsqueda de la paz social. ¿Qué le dice el artículo 26 del Código Procesal Penal a nuestras autoridades, jueces de garantía, ministerios públicos? Cuando ustedes tengan un proceso en el inicio, por favor, aperciban a las partes y menciónenle que existe un tema de la responsabilidad de ustedes de informarles que hay fórmulas
para lograr la solución del conflicto social sin necesidad de judicializar una causa. Si usted tiene todos los elementos, como en el caso Crismat, para llevar a cabo un juicio con una pena de prisión que es bastante alta, créame que con el ahorro que usted le hace a la Administración de Justicia, en este caso, como ya ustedes vieron, en 6 meses, pues porque el tema es que él estaba fugitivo y lo traen a la República de Panamá. Entonces él decide, bueno, ¿qué ventaja me puede dar a mí en particular el acuerdo de pena? Bueno, lo que más puedo negociar es que bajes a 25 años la pena de prisión. Créame que en las condiciones que están nuestras cárceles actualmente, 25 años de prisión no es lo mismo estar 25 años en la casa que estar dentro de un centro penitenciario. Así es que es una pena, pues, que por el tiempo que se está atravesando en la misma, pues obviamente implicaría muchos años más de desgaste para la persona que cumple una sanción de esta naturaleza. Entonces, la bondad del acuerdo de pena es esta realmente. O sea, la solución del conflicto social en menor tiempo. No agotas a la Administración de Justicia, imagínense. Ante un juez de garantía finalizó el proceso. No tuvimos que activar un tribunal de juicio, no hubo fase intermedia, no hubo fase de juicio. Entonces, realmente el Estado en todas formas sale ganando, porque a las finales lo que se quiere es una solución, en este caso, pues, una persona que admite haber llevado a cabo un hecho punible que está plenamente comprobado, y en este caso particular, pues, se logró a través del acuerdo de pena finiquitar en un plazo menor un proceso que quién sabe cuántos tiempos más no hubiese tomado dentro de la jurisdicción. Si fuera el modelo mixto, pues, ¿qué les puedo decir? Mucho más amplio, pero en los plazos del modelo acusatorio, pues, se pretende que sea mucho más breve, y en este caso, esa es la virtud que tiene un acuerdo de pena. Doctora, Roberto Moreno le pregunta, le hace el cuestionamiento, dice, ¿siempre son tan rápidas las extradiciones en casos de homicidio? ¿O varía el caso como blanqueo de capital? Bueno, no tengo una estadística sobre este tema actualizada. Lo que les puedo decir es que hay variantes. Los procesos de extradición dependen de muchos factores. Este es un tema, como ya les dije, es un híbrido, un proceso administrativo con control judicial. Es un proceso en el que intervienen diversas autoridades, y la naturaleza de cada proceso es la que nos va a decir realmente, y también el comportamiento procesal de las partes, lo que nos va a dar finalmente cuánto puede demorar un tiempo en extradición. Mi experiencia le puedo explicar, pues yo participé de los planteamientos que se hicieron para las reformas a la codificación panameña a través del proyecto de ley 245, que se materializó en la ley 4 de 2017, en el cual se lograron simplificar los plazos para este procedimiento de extradición, y consideramos que Panamá tiene una legislación muy flexible, lo suficiente para lograr que tanto la extradición pasiva como la activa pueda llevarse siempre y cuando los plazos que la ley señala, y como les repito también de los otros factores que incidan en esto, que cada caso particular los tiene. Como estamos viendo, el caso Crismat, pues tuvo la anuencia de que se conjugaron muchas cosas. Estando detenido por una autoridad que tenía a su haber información de lo que el Estado panameño estaba necesitando, hubo un ofrecimiento espontáneo de parte de las autoridades de los Estados Unidos para la entrega de esta persona, a pesar de que era un ciudadano estadounidense, colombiano y estadounidense, porque tiene ambas nacionalidades. Se hizo la entrega de esta persona a la República de Panamá y tuvimos la efectividad en este caso en particular. Tenemos otra pregunta de José Andy González. Dice, ¿qué ocurre si son 60 días, según la Convención Interamericana, para que el Estado requiriente haga el papeleo de la extradición y por inobservancia de los términos no lo hace y la persona sigue detenida en el país requerido? ¿Habría violación al proceso, al debido proceso? ¿Es posible que la presentación de amparo de garantía en este caso? Las fórmulas del procedimiento de extradición resuelven esta situación de una forma clara y sencilla, y tuve la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. Cuando ya se está venciendo el plazo de los 60 días calendarios, si el Estado requiriente no ha presentado la documentación para llevar a cabo la entrega del sujeto, pues se entiende tácitamente que ya no hay un interés de la entrega de este sujeto. En nuestra labor como fiscal nos correspondió solicitar en varias ocasiones una audiencia para el levantamiento de la detención provisional por la falta de
presentación de la documentación del el estado requirente, la formalización que se pide para la orden de arresto. En igual medida, los defensores de oficio que actúan en esta instancia son personas que están sumamente pendientes de los plazos y también en ocasiones tuvimos advertencia de parte de ellos de la solicitud de esta audiencia y obviamente que la Cancillería también colabora en este sentido al facilitar la información a través de la pregunta de si se ha recibido o no una documentación para la pretensión de que se lleve a cabo la solicitud de la extradición y el trámite. Por ello, yo no veo necesario solicitar una acción de amparo de garantías constitucionales en este caso. La ley lo resuelve y es la apreciación de las autoridades en general que están pendientes de los plazos y formas. Recordemos que estamos en un tema de cooperación internacional en donde el control judicial se limita a lo que es el procedimiento de la extradición en sí, porque no tenemos dentro del ordenamiento jurídico un proceso judicial que esté pendiente. Bueno, puede ocurrir que sí, una persona que es extranjera, que se encuentre en nuestro país siendo juzgada y salga de la alerta roja, venga la petición de la extradición, se le informe al Estado requirente, pues que sí se le puede conceder, pero en una forma diferida, como explicamos inicialmente. Esto es, Panamá, una vez termine su causa y si esta persona es condenada, supongamos, a 10 años de prisión, cuando esa persona termine de cumplir esos 10 años de prisión, entonces el Estado panameño le entregará en la extradición diferida al Estado requiriente, al sujeto extraditado. Doctora Edward Alvarado dice, principio de especialidad se puede vulnerar previo acuerdo entre las partes antes de su extradición, tengo entendido. ¿Cómo Jerónimo Mejías envió el pedido? Estados Unidos aceptó todas las condiciones previas extradición. En ese momento se levantó el principio y si se puede ser juzgado. No entendí la pregunta, disculpe. Dice, hace como un comentario, el principio de especialidad se puede vulnerar previo acuerdo entre las partes antes de su extradición, tengo entendido, dice Edward. Cuando Jerónimo Mejía envió el pedido, Estados Unidos aceptó todas las condiciones previa extradición. En ese momento se levantó el principio y si puede ser juzgado. Creo que hay varias formulaciones en su pregunta hasta donde puedo comprender. No entiendo la parte de vulnerar el principio. Reitero, existe dentro del tratado un principio de especialidad. En tratados bilaterales, multilaterales, existe el principio de especialidad, que se aplica a todos los procesos de extradición. Las autoridades pueden solicitar que el pedido de la especialidad sea levantado. Es decir, la especialidad acompaña a la parte que no renuncia a ese principio hasta tanto una autoridad del Estado requirente haga esa petición al Estado requerido. Y el Estado requerido es el que finalmente dice si levanta o no levanta esa condición de la especialidad. Ocurre que en cooperación internacional existen principios que deben respetarse, como el que están mencionando de la especialidad. Existe el principio de confidencialidad, existe la doble incriminación. Entonces, es de parte de la autoridad que está llevando a cabo, en este caso, una instrucción sumaria, la que solicita entonces el levantamiento de esa especialidad para llevar a cabo el enjuiciamiento. El juez que hace el pedido de extradición, por ejemplo, quiero traer a colación nuevamente el caso que hemos analizado, el caso Crismat. La jueza de garantías solicitó la extradición de Crismat para un caso en particular, que era el caso del homicidio de su padre. Pero en la República de Panamá no había otro proceso contra esta persona. Entonces no había la necesidad de solicitar el levantamiento de la regla de la especialidad. Existirán otras causas en las cuales, pues, sí amerite esto y tendrá que solicitarlo la autoridad por los canales diplomáticos correspondientes. Sí, doctora, ya para ir culminando con las preguntas, tenemos muchas preguntas, creo que ha respondido muchas a medida de ha estado desarrollando las mismas. Por acá dice Melania Kiel Araúz, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para la acción penal en caso de ausencia de la persona imputada? Bueno, le reitero, eso depende de cada caso en particular. La rebeldía lo que comporta es precisamente que el tribunal informe a las partes que están dentro de un proceso, y me voy a referir específicamente
al proceso penal panameño. En la rebeldía lo que se solicita es precisamente que hasta que esta persona no aparezca, se mantenga la suspensión de la prescripción de la acción penal y se continuará el proceso con las otras partes que fueron aprendidas. Así funciona este tema. Para eso es la rebeldía. Entonces, realmente lo que se pretende es que cuando esa persona nuevamente sea llegada al proceso, y nuevamente me remito al ejemplo del caso Crismar, hubo una suspensión desde el 5 de octubre del 2016 hasta el 25 de julio de 2017, cuando nuevamente ingresa a nuestro país y es puesto a órdenes de la autoridad que lo está requiriendo, la jueza de garantías, por el caso que tenía aquí en Panamá. A partir de ese momento inicia nuevamente el plazo de prescripción de la acción. Entonces, habrá que ver en cada ordenamiento jurídico interno cómo se miden estos plazos. Y esa es una de las características también que hay que tomar en cuenta al momento en que se lleva a cabo estos procesos de entrega. Porque deben aportarse entre las disposiciones legales vigentes al momento de la comisión del hecho, precisamente aquellas que hablen sobre la prescripción de la acción y las que tienen que ver sobre la prescripción de la pena, para informarle al Estado requirente que lo que se está solicitando está dentro de los plazos y forma que la ley señala y que el proceso no va a ser ilusorio. E incluso se exige que en estos procesos, pues por lo menos, si se trata de una pena que ya está por finiquitar a 6 meses, pues realmente qué sentido tiene si un proceso de extradición, salvo que se vaya a un proceso de una entrega simplificada, entonces se lleve a cabo una entrega. No tiene sentido, porque si el proceso tiene más de 6 meses, ya la persona cumpliría la totalidad de la pena, salvo que se entregue directamente y cumpla los 5 meses en el estado que se le está requiriendo. Doctora Digna Atencio Bonilla, muchísimas gracias. Agradecemos la respuesta a la pregunta de los docentes, de los estudiantes que han estado compartiendo ya en esta noche con usted. Gracias por su conocimiento y queremos, por supuesto, dejarle las puertas abiertas de nuestra universidad para que usted siempre pueda compartir sus conocimientos importantes con nosotros y aprender algo que siempre es importante, pues nutrirnos de conocimiento en el área del derecho, que vamos a dejarles entonces ya en la parte final con el magíster Rubén Cabrera, que es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para que entonces ya haga el cierre formal de este primer ciclo de conferencia, este primer tema que hemos estado desarrollando en esta noche. Señor decano. Buenas noches a todos nuevamente. Doctora Digna, solo para agradecerle y pedirle disculpas, quizás hasta por un poco de abuso. La cantidad de preguntas han sido impresionantes, no pudimos contestarlas todas. Inicialmente hablábamos de contestar 4 o 5, pero eran demasiadas preguntas. Fue una disertación espectacular. Siempre es grato contar con profesionales de su nivel, pues intercambiando conocimientos con nosotros. Esperemos que la nueva normalidad nos permita tenerla presente físicamente en algún momento en la facultad. Y de verdad agradecer a todos los participantes, invitarle a usted y a todos en la conferencia el próximo sábado a las 10 de la mañana. No puedo cerrar sin agradecer a la rectora Estelvina Medianero Bonaga, la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por confiar en nosotros, por creer en nosotros y el apoyo que nos ha brindado. Y de igual manera felicitar y agradecer al INEC por sus 25 años de servicio, al servicio del conocimiento de cada uno de nosotros, que ya ahora somos parte de un solo equipo. Hicimos un hermanamiento con este instituto, así que creo que constantemente vamos a estar trabajando para brindarles precisamente eso, un poco de conocimiento, un poco de intercambio de experiencias a nuestros docentes, colegas presentes. Agradezco a los profesores por el apoyo, a los estudiantes que hoy nos han acompañado y no me queda otra cosa que darles las gracias por su participación. Muchas gracias y que tengan una excelente noche, doctor.